El avionazo en Mérida. Para adentrarnos de lleno al tema, tenemos que ir a realizar un recorrido por la vida de Pedro, sabiendo de antemano que no nos enfocaremos en su biografía, sino en su vida tras de cámaras, su vida personal y su muerte verdadera. Pedro nació un 18 de noviembre de 1917 en Mazatlán, Sinaloa. Sin embargo, a muy corta edad se traslada la familia a Guasave en el mismo estado. Su talento se reflejó en su edad temprana, ya que incursionó en varios tríos rancheros alcanzando reconocimiento en Guasave, Sinaloa. Esto permitió que se casara a muy temprana edad con María Luisa León, de la que nunca se divorció. Ambos decidieron ir a la capital para probar suerte en el mundo musical. Tras varios intentos y decepciones, Pedro logró en 1939 audicionar en la XEB, donde fue cantante para esa estación, y de ahí logró brincar al cine nacional como extra en varias películas hasta que en 1943 logra su primer protagónico al lado de Antonio Badú en la película La Feria de las Flores. Y de ahí se desprenderían muchas más hasta que llega a lograr convertirse en el máximo ídolo del cine nacional. Sus compañeros de trabajo en general lo recuerdan como un hombre talentoso que aprendía las canciones en 15 minutos y se adentraba en el papel musical tan pronto que era capaz de grabar canciones en un solo día. Su sencillez y carisma lo catapultaron a las alturas del estrellato mexicano, donde se convirtió en el máximo representante del ranchero y charro mexicano por excelencia, donde su papel de borracho, parrandero y jugador, y de hombre de pueblo humilde y carismático, enamoró a mujeres y público en general, no solamente del país, sino de todo el mundo, y principalmente en América Latina. Películas como la de Nosotros los pobres y Ustedes los ricos, Los tres huastecos, Dicen que soy mujeriego, Pepe el Toro, El Mil Amores, entre otras, marcaron a Pedro Infante como el gran ídolo mexicano que fue, que es y que seguirá siendo para propios y extraños. En su vida personal, Pedro no era tan diferente a su actuación en las películas. También, detrás de cámaras tenía su fama de enamorado. Solo en una cosa no era como en dichas películas, ya que a Pedro jamás le gustó en la vida diaria y en su vida normal tomar ninguna bebida de alcohol. Asimismo, ninguna bebida embriagante. Papel, en este caso, que en sus películas era característico. En lo que respecta a su gusto por las mujeres, es algo que era muy natural en Pedro Infante. Pedro, según cuentan sus amigos y allegados del cine nacional, comentan, lo asediaban las mujeres, tanto actrices como de todo el mundo artístico, y sobre todo mujeres citadinas que lo esperaban afuera de sus grabaciones para entregarle su admiración y muchas cosas más. Nadie pensaría en aquellos momentos que tal vez una mujer hermosa fuera la causante de una desgracia posterior. La vida de Pedro Infante alcanzó en vida un éxito arrollador. Su personalidad conquistó los corazones del pueblo mexicano. Según las versiones de amigos y conocidos, Pedro era humilde y sencillo, al grado de que terminando sus presentaciones en palenques y conciertos, salía a la calle a seguir cantando a las multitudes que aguardaban afuera de los lugares donde se presentaba para verlo, saludarlo y pedir su autógrafo. Siempre se mantuvo con los pies en la tierra y decía constantemente que él se debía a su pueblo. La muerte histórica de Pedro Infante en 1957. La muerte oficial de Pedro Infante, según los medios de comunicación y el forense, se dio el 15 de abril de 1957 en la ciudad de Mérida, Yucatán, tras ya haber tenido previamente dos accidentes aéreos, uno en Guasave, Sinaloa, y otro en Zitácuaro, Michoacán. Sin embargo, el 15 de abril, según las noticias de la época, anunciaron la trágica muerte de Pedro Infante en Mérida, Yucatán, tras haber intentado regresar a la Ciudad de México. La aeronave, un Consolidator B-24 Liberator matrícula XA-KUN de la empresa TAMSA, se desplomó entre las 7:30 y las 8 horas de la mañana en los cruces de las calles 54 Sur
y 87 en la ciudad de Mérida, donde según las versiones el avión no tomó la altura necesaria y cayó en el patio de una vivienda donde además también perecieron el capitán Vidal, un mecánico y dos civiles que se encontraban en la vivienda. La noticia, como era de esperarse, recorrió el mundo entero y miles de personas salieron a las calles a darle el último adiós al ídolo de México. Sus restos jamás fueron identificados debido a que quedó, como dijeron los forenses, el cadáver completamente irreconocible y comprimido por el accidente. Sin embargo, lo único que pudo evidenciar desde el punto de vista forense y médico legal la muerte de Pedro Infante fue una esclava de oro que tenía el cadáver en su mano derecha. Nunca hubo una prueba de ADN ni ningún otro estudio médico legal ni forense ni criminalístico para comprobar que se trataba realmente de Pedro Infante. Sin embargo, su ataúd estuvo siempre cerrado y sellado, y en este caso de manera comprensible según los estudios y los análisis forenses. Asimismo, entre familiares, amigos, compañeros de trabajo y el pueblo en general le dieron el último adiós abarrotando las calles al paso del cortejo fúnebre. Sus restos fueron sepultados en el Panteón Jardín el 17 de diciembre de 1957 en la Ciudad de México. La otra versión, la desaparición forzosa. Según los rumores de aquellos tiempos y que se han intensificado cada vez más en la actualidad, es la versión de que Pedro Infante fue secuestrado antes del avionazo del 57 por dos sujetos que llegaron antes de que su avión partiera rumbo a la Ciudad de México, y subiendo a la aeronave únicamente el capitán Vidal y otras dos personas. Una de ellas con la esclava de oro de Pedro Infante, quienes perecieron instantes después debido a que el avión fue manipulado momentos antes de su partida para provocar el fatal accidente. Mientras los secuestradores de Pedro se lo llevaron a la sierra y de ahí le propinaron serias golpizas y torturas y lo obligaron tras varios años a desligarse de su personalidad pública, ya que él era desde ese momento una persona que ya no tenía que aparecer en público. Desde esos momentos trágicos y según versiones que se supieron después, contadas en primera persona y por conocidos de Pedro, que supieron toda la verdad desde el principio, lo amenazaron con muerte segura a él y a su familia si trataba de hacer contacto con familiares, amigos, actores y demás personas para recobrar su personalidad pública. Pero eso no es todo. Existe otra versión en la cual, desde el punto de vista lógico y humano, es un poco menos creíble. Sin embargo, la narraremos en esta obra, lo cual dice lo siguiente. La otra versión es que Pedro Infante sí iba en el avión ese 15 de abril de 1957. Tan cierto que una joven de control de la torre momentos antes del despegue escuchó la voz de Pedro pidiendo permiso para el despegue, y según esta versión se dice que el avión, una vez en el aire, no pudo tomar altura suficiente, esto debido a la manipulación mecánica previa que le hicieron para asesinar al ídolo y que pareciera un accidente. Sin embargo, existen testigos presenciales de aquellos terribles acontecimientos que observaron momentos antes de caer el avión a la superficie la figura de Pedro Infante saltar del avión instantes antes de que éste se impactara. Este se estrelló contra árboles de la zona, se fracturó costillas y brazo, perdiendo el conocimiento por completo. Gente que observó aquella escena lo rescataron y lo escondieron en la sierra de Yucatán hasta que fue de nuevo interceptado más adelante por sujetos que andaban tras de su pista. Cualquiera que haya sido la verdad de estas hipótesis, ya sea que lo hayan secuestrado previamente a subir al avión o que se haya salvado de su asesinato al manipular el avión y saltar al vacío a una altura considerable, sea que fuera secuestrado o que escapó de la muerte por un acto desesperado, al saltar del avión y sobrevivir al golpe, lo cierto es que es muy probable que Pedro Infante estuviera vivo durante muchos años más. Las preguntas que hay que realizarnos son las siguientes, por lo tanto,
¿Quiénes fueron aquellos hombres que secuestraron, según esta versión, a Pedro Infante? ¿Y quién los mandó y con qué fines o por qué razones trataron de matarle? O peor aún, ¿quiénes fueron los hombres que manipularon el avión para causar el fatal accidente del cual Pedro Infante pudo haber salido ileso? Estas preguntas que trataremos de contestar son la clave de todo el misterio que encierra la vida de Pedro Infante después de Pedro Infante. (1983) Un misterioso hombre de 66 años llamado Antonio Pedro. En 1983, un hombre entrado en edad mayor de 66 años hace su aparición pública en la Ciudad de México, alrededor de los estudios cinematográficos Churubusco. Según este hombre, bajo el nombre artístico de Antonio Pedro, comentaba a sus más allegados conocidos, a los cuales nunca les negó ser el mismísimo Pedro Infante, pero no así al público en general, en el cual, cuando actuaba en algún lugar donde hacía sus presentaciones, siempre decía que él era Antonio Pedro. Fue ahí, alrededor de estos estudios cinematográficos, donde lo encontró vagando por las afueras una señora de nombre Lucía Dorantes, la cual lo cuidó por bastante tiempo. Asimismo, Antonio Pedro reaparece en películas de los años 80 como extra, ya que fue identificado y reconocido por varios de sus amigos y familiares. Principalmente tenemos la referencia de su aparición en las películas Frida, Naturaleza Viva, El Chubasco, al lado del Piporro y de Antonio Aguilar, grandes amigos de Pedro Infante, y en la película del Sinaloense, en el debut cinematográfico de Cruz Infante, hijo de Pedro Infante. A continuación, un relato del periodista Federico Campbell, quien en 1984 tuviera un encuentro con una persona muy cercana a Antonio Pedro. Aquí está la publicación en la revista Proceso, tal cual fue publicada. El regreso de Pedro Infante, revista Proceso. Con notable olfato periodístico y narrativa de thriller, Federico Campbell escribió para la revista Proceso una sorprendente crónica de cierto encuentro musical cuyo enigma buscó desentrañar con su tinta. El autor de los cuentos tijuanenses falleció el sábado pasado, legándonos historias reales como esta, que publicara el semanario Proceso, donde Campbell colaboró en sus páginas culturales por muchos años. El 20 de abril de 1984, crónica extraordinaria que ahora reproducimos para nuestros lectores. Hace unas noches, en una cena de pintores, gente de las artes plásticas, escultores, coleccionistas, por allá por los rumbos de Ciudad Satélite, se aproximó el escultor Virón Calves y nos presentó a uno de sus invitados, un señor de sombrero tejano, traje negro, de jinete, un tanto deslavado, lentes oscuros, de aros metálicos de aviador, que no podía tener menos de 69 años. El hombre, con botines de charro grises, llevaba el bigote muy negro y ostensiblemente bien recortado. Pidió algunos detalles técnicos sobre la impresión de carteles en selección de color y explicaba que estaba pensando en mandar a hacer unas litografías con una foto suya porque quería volver a ser conocido o reconocido. Entre los presentes se encontraba el pintor Carlos Villagrán, que no nos dejará mentir. De baja estatura, alrededor de 1,65 m, el hombre de negro, que nunca se quitaba el sombrero dentro de la casa, se esmeraba en reproducir un vago y antiguo acento sinaloense, pero un cierto inequívoco tono del altiplano del centro del país o de Tepito lo delataba, especialmente cuando empezó a cantar Bartola de Chava Flores e incurrió en una tonadita inaceptable para cualquier sensibilidad norteña. Cuando el hombre de negro se alejó de nosotros, Virón susurró al oído de Carmen Gaitán: «Es Pedro». «¿Cómo?», desconfió Carmen. «¿Pedro Infante?».
Sí, confirmó Virón con absoluta seriedad. A partir de ese momento empezamos a ver con disimulada curiosidad al hombre del sombrero. Lo mirábamos con discreción, comparándolo mentalmente con el otro Pedro. Queríamos ver en él la misma frente ancha, la incipiente calvicie, la posible peluca, la negra tintura de las sienes. Luego Virón nos mostró unas fotografías en las que resplandecía el mismo personaje cantando en una feria de Toluca o en un palenque de Celaya. En las fotos se alzaba el ala del sombrero y gesticulaba con estudiada picardía. Lo que verdaderamente sucedió es que no murió en Mérida en 1957, siguió diciendo Virón. En aquel accidente de aviación le avisaron a tiempo que lo iban a matar y fue otro el que se hizo pedazos en el Boeing 24, otro que no llevaba su credencial de la ANDA, sino una identificación con su nombre de cuna, Pedro Cruz, piloto aviador, y de la misma edad, casi 40 años. A él, a Pedro lo secuestraron, lo desaparecieron a la mexicana y lo torturaron por órdenes de alguien muy poderoso en aquellos tiempos terribles del alemanismo, que aún no se acababan en los años de Ruiz Cortines. Nos entretuvimos un momento en el comedor picoteando una paella y empezamos a escuchar una voz proveniente de la sala que cantaba Serenata Huasteca con un micrófono inalámbrico en la mano derecha. El hombre al que llamaban Antonio Pedro o Pedro a secas empezó a cantar Luna de Octubre. Su voz a veces flaqueaba, pero Pedro salía al paso con ademanes cariñosos y tiernos. A petición de los invitados que lo veían envuelto en el misterio, pasó luego a entonar Amorcito Corazón, 100 años, Los Gavilanes, La Verdolaga. Pidió un jugo de naranja, tomó asiento en una de las sillas y dijo: Me contratan mucho, ando de aquí para allá. Mañana tengo que cantar en Puebla, ya anduve por Tlaquepaque y Lagos de Moreno. ¿Y desde cuándo anda de gira? Aparecí, o más bien reaparecí hace 2 años apenas. De lo de antes no me acuerdo nada. Durante más de 25 años no supe de mí. De veras, no sé dónde estuve. Lo juro que no me acuerdo. ¿Para qué más que la verdad? De 1957 para atrás sí me acuerdo, pero de allí en adelante no. ¿Y a la gente le gusta lo que canta? Le fascina. Ya hay alguien que está escribiendo un argumento para una película sobre mi vida. Cuando se retiró, Pedro, al filo de las 2 de la mañana nos quedamos solos con Virón. El escultor creía con toda sinceridad, con absoluto respeto, en la historia que, si bien con cierta ambigüedad, a medias contaba Pedro. ¿Tú sí te la crees? Bueno, no estoy tratando de convencer a nadie, pero hay cosas que sí coinciden. Date cuenta de que en el cine los actores actúan de otra manera y de que ya han pasado 30 años. Es natural que no tengan la misma desenvoltura de antes, razonó Virón Galvez. Sí, pero Pedro Infante tenía unas entradas inmensas en la frente y usaba peluca. A este señor le sobra cabellera, que por cierto le cubre muy bien las placas de metal en el cráneo. Pero evidentemente en lo que no la hace es en lo de sinaloense. Dice que Sinaloa está del otro lado del Durango y habla de Guamúchil con cierta vaguedad. No menciona para nada a Mocorito. En eso nunca va a convencer a alguien del norte. Además, tiene muy pocas tablas y Pedro Infante tendría ahora 70 años. Lo que no sospecha Antonio Pedro es que él mismo y no Pedro Infante sería el personaje realmente interesante de una película. El argumento de su propia vida configura un tema pirandeliano, al de la memoria y al de la mala memoria, al de la sustitución de persona y al de la identidad. ¿Quién soy? ¿Por qué me asumo como otro? O en términos más elementales, el de la transferencia de la personalidad o el de la fijación en un otro. Tenemos aquí a un hombre de extracción campesina que vive en carne propia el mito de Pedro Infante y de eso come. Está absolutamente convencido de que es Pedro Infante. Lleva su fantasía, ese mito de tantos mexicanos, hasta el grado de realizar, hasta sus últimas consecuencias, una perfecta, inmejorable suplantación de personalidad. Y de eso vive, es la razón de su existencia. En su lucha por la vida se ha inventado un numerito que despierta entre quienes lo escuchan desconcierto o ternura. ¿No sería interesante una película, una novela sobre un tipo que se cree Pedro Infante y el Antonio Pedro, haciéndole creer a todo el mundo que él es Pedro Infante de regreso, mientras la gente se fascina creyéndoselo?
Este relato va de la mano con el de la tía Marta, aquella señora de edad que dio aviso a su familia de que Pedro Infante estaba vivo y que tocaba el piano y cantaba en Ciudad Satélite, a lo cual no le creyeron hasta que los llevó a dicho bar y ahí se encontraron con Antonio Pedro cantando las canciones del ídolo mexicano, hecho que los impactó a todos por el gran parecido de voz y de físico, aun con la edad entrada en años de ese hombre misterioso. A continuación dejamos al lector la nota de la experiencia de la tía Marta, quien decía que Pedro Infante estaba vivo y cantaba y tocaba el piano en Ciudad Satélite en el Distrito Federal. Los ojos de Pedro Infante. La familia de mi amiga se reúne los domingos a comer y contarse los afanes de la semana. Para ella, no diré su nombre porque goza practicando el arte de la clandestinidad, tales encuentros tienen algo de sustento sagrado. Una de estas semanas en las que no solo su familia, sino nuestra sociedad toda, ha dado en manifestar su incredulidad frente a lo que nos pasa, habilitándose para creerlo todo. La tía Marta, que come en casa de su hermana menor para ahorrarse la lectura semanal de los periódicos, correspondió a la precisa información sobre la larga hilera de desfalcos provocado entre los amigos de una de las hijas de la familia por el programa de seguridad pública para el Distrito Federal, con la noticia más sorprendente que haya cruzado la mesa de la familia Baita. Pedro Infante sigue vivo. Una sonrisa de indulgencia recorrió el gesto de los sobrinos acostumbrados a creer cuanta historia la tía Marta y su imaginación hagan venir del pasado. Es el lugar sobre el cual posee todos los derechos, pero poco dispuestos a aceptar que sus casi 80 años tengan algo que opinar sobre el presente. Comadre, no diga usted esas cosas, dijo el señor Baita, un hombre de escasas palabras, gran corazón y aficiones intensas por la fotografía, los boleros y los libros antiguos. Sin arredrarse, la tía Marta insistió en que cerca de su casa en Satélite Pedro Infante canta y toca el piano en un bar, porque su familia estará muy ocupada enterándose y padeciendo sobre los problemas de la patria, pero ella, que sabe dónde está lo sustancial, puede probarles de lo que dice es una verdad clara como el agua en que su hermano estuvo a punto de morir ahogado. Cuéntanos cómo fue eso, pidió una de las sobrinas, a quien siempre deleita la narración de tan dramático acontecimiento. Eso ya se los conté. Yo estaba lavando cuando vi la camisa de mi hermano menor flotar en el estanque. Era azul la camisa, vi una manga y otra y después bajo la pechera y los botones. Vi salir el cuerpo de mi hermano. Lo sacaron muerto del agua. Eso dijo el doctor cuando lo revisó, que estaba muerto y que mi mamá tenía que ser fuerte. Entonces Sixto Huego, el mozo, la vio enloquecer y corrió a llamar a mi papá, que entró al cuarto afligidísimo. Qué guapo era mi papá. Eso también ya se los dije, pero no me voy a cansar de decirlo, era guapísimo. Su abuelo, mientras él abrazaba a mi madre, Sixto Huego, fue por una comadrona que envolvió a mi hermano en sábanas mojadas y le estuvo planchando el pecho hasta que su corazón volvió a latir y revivió. Hay una pintura de eso, en catedral. Mamá la mandó a hacer con el esposo de la curandera, que era un experto pintor de milagros. Mamá hizo eso y se echó hincada toda la antigua villa de Guadalupe. ¿Qué hizo tu papá? Papá era muy guapo, pero no estaba yo en eso. Cuéntanos, pues, de Pedro Infante, aceptó la señora Baita, la mujer más comprensiva, cobijadora y apta para buscarle dichas a la vida que ha dado la colonia Santa María. Apoyada por su hermana menor, la tía Marta empezó la historia de que le había estado ardiendo en la lengua mientras escuchaba paciente a una de sus sobrinas contar cómo a su amigo Charlie lo habían detenido en el metro por su pura apariencia deslavada y fachosa, y cómo a su amiga Trini y a su galán el torturado los habían apresado a media calle justo después de que oyeron un balazo a sus espaldas. Los detuvieron, los interrogaron, les buscaron las armas, los volvieron a interrogar y una hora después los dejaron salir temblando tras un breve "ustedes perdonen". A uno lo detienen por su facha y ya nadie recuerda la facha de otros, dijo la tía Marta para empezar. El Pedro Infante que está cantando por mi casa ya no se parece mucho al Pedro Infante que fue. Hasta que se quita los anteojos negros, entonces uno le ve los ojos idénticos
enamoradores como dos chispas, como el par de luceros que fueron siempre. Comadre, no diga esas cosas, volvió a decir el señor Baita. Digo más, este del bar es Pedro Infante, el que no se murió en el avionazo. Marta, el cadáver que encontraron era el de Pedro, tenía su esclava en la mano, ¿no te acuerdas?, le preguntó su hermana. Ah, ahí fue donde estuvo todo. Miren ustedes, Pedro estaba liado con la esposa del presidente Ruiz Cortines, por eso le mandaron poner una bomba en su avión, pero los encargados de ponerla eran fanáticos de Pedro, como todo el mundo. Al mismo Ruiz Cortines le tiene que haber gustado cómo cantaba, pero cuando supo que iba y venía con su señora, se disgustó. ¿Su señora, la que regenteaba burdeles?, preguntó una de las sobrinas. Eso no sé yo, dijo la tía Marta. Sé que andaba con una esposa y que cuando supo que le habían puesto una bomba, decidió irse a Yucatán por carretera. Le prestó su avión a un conocido, al mismo que le dio su esclava, temiendo que se la robaran. O sea que está vivo y además debe una vida, dijo un sobrino. No fue su culpa, pensó que no pondrían la bomba si él no iba en el avión. ¿Eso quién te lo dijo?, preguntó algo impaciente la sobrina de los amigos presos. Yo lo sé. Pedro llegó sin accidentes a donde iba y de ahí buscó refugio con Frank Sinatra para que lo protegiera la mafia que siempre protegió a Sinatra. Ahí con él se estuvo un tiempo hasta que los esbirros de Ruiz Cortines lo encontraron otra vez. Entonces tuvo que pasar a la clandestinidad que padece hasta la fecha. Solo unos cuantos sabemos quién es. Yo porque me di cuenta con solo verle los ojos. El dueño del bar porque tiene muy buen oído, pero de que está vivo, está vivo. Como que me llamo Marta y vi ahogarse y revivir a mi hermano. Habiendo hablado la tía Marta, la comida se dividió entre los dispuestos a ir al bar esa misma semana, los incrédulos enfurecidos y los simples escépticos. Se dividió en las mismas tres partes en que se divide esta sociedad, dispuesto a creerlo todo de tanto no poder creer nada. Pedro Infante está vivo o muerto, del mismo modo en que cualquiera puede ser un asesino, un ladrón o un santo, según quien cuente la historia y quien quiera o pueda creerla.